remontaba a 80 centímetros por encima del muro, es mucha agua. O sea que eso era imposible. Si la presa no hubiese estado abierta, entonces hubiese sido mucho peor, que podía haber reventado el pantano y entonces inundar no solo la estación, sino todo el campo Gibraltar. Claro. O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque aquí podemos hasta culpar a trabajadores que no tienen absolutamente culpa. Ellos tenían orden y así era, que tenían toda la semana una parte de la compuerta abierta. Claro, tenían que vaciar agua para poder acoger el agua que viniese de la lluvia, pero es que aquello no daba abasto. Y repito, no daba abasto, que hasta superaba la altura de la presa en 80 centímetros. O sea, era insostenible de poder hacer algo allí. Estábamos fuera de bordo ya, no podíamos hacer nada. Yo recomiendo a las personas que tengan dudas que miren en YouTube. Hay un canal creado de imágenes sobre la presa de Guadarranque, y viendo esas imágenes se le quitan a uno las dudas. Se ve el agua rebosar por encima del rebosadero, y entonces es que nada más que viendo eso, la que caía por encima, dice uno, es que es normal, vamos, y es que si no la hubiera, vamos, es que si no estuviera el rebosadero, que donde está la presa hasta la estación de San Roque hay mucho espacio y mucha lluvia, que eso no hay que la aguante. Eso viene por todas partes, no solo del río, sino todas las laderas, a derecha e izquierda del río. Y entonces era un caudal aquello impresionante. De todas formas, yo le quería preguntar si las relaciones entre las administraciones, en este caso que son responsables del pantano, la agencia del agua, y todo eso, las relaciones son fluidas, habría que mejorarlas, con el ayuntamiento, quiero decir, a la hora de estar informado de todo lo que se hace y demás. Yo creo que las cosas siempre se pueden mejorar, evidentemente, pero con eso no quiero decir que estén malas. Pero si hemos vivido ahora esta experiencia que hasta ahora hacía, bueno, creo que nunca, porque con las personas que vosotros mismos hablasteis, personas de 70, 80 años, dicen que ellos nunca habían vivido eso. Sí se había vivido siempre que el río había desbordado, pero nunca se había visto que se había unido el río con el agua que venía de la pólvora para abajo, que fue inundado por dos partes, ¿no? Eso nunca se había visto. Entonces, a raíz de eso todos aprendemos. Y quizás pues, tendremos que buscar todavía más informaciones y más rápidas para que cuando ocurran estos temas que nadie lo espera, pues a lo mejor somos más sensibles. Pero en este caso no ha sido así. No ha sido así, primero, porque estábamos ya sensibilizados de lo que había pasado en febrero, y segundo, sabíamos de que la presa estaba abierta y que como decíamos antes otra vez, que el agua bozaba por encima. Ahí no se puede hacer nada. Lo que sí hemos aprendido también, pues mire usted, pues que a lo mejor la Protección Civil de San Roque pues tendrá que tener preparada 2 sodias en caso de emergencia. Las tenemos en verano para las playas, y en cambio para invierno pues no la tenemos. A lo mejor está en un rincón guardada para el verano. Pues tenemos que aprender en un futuro que en invierno pues también tenemos que tener 1 o 2 sodias preparadas para el caso de emergencia que puede ocurrir. Pero esas cosas no es ya que seamos peores o malos, sino son experiencias que se van viviendo y se mejoran las cosas. Por eso, las relaciones sí que se pueden mejorar. Yo hay otra cosa que quería preguntarle, porque este tipo de problemas muchas veces abre otros problemas que existen en la zona, y son cómo viven algunas personas, ¿no? Que igual no viven en una vivienda preparada, digámoslo de alguna forma, por ser ni situada, por ser buenos y no utilizar otros calificativos, ni situadas en un sitio adecuado. Yo le he escuchado a usted decir algo de eso, de luchar y trabajar y pelear para en un futuro esas personas que tengan un sitio donde vivir mejor, más adecuado. Yo visitando pues casa por casa, la mayoría de ellas que he visitado y he entrado dentro de las casas, pues yo me quedaba impresionado de las situaciones que algunas familias viven, y sobre todo personas mayores, pero que al mismo tiempo lo comprendo también. Vamos a ver, si una familia, una persona de 80 años, toda su vida, ha vivido en su casita, que es una casita que tuvo hace 50, 60, 70 años, que es una construcción antigua, quizás de cientos de años, que tienen algunas de las casitas que hay en esa zona, y no ha tenido un mantenimiento en estos años para desentarla, arreglarla, porque son, como he dicho antes, familias humildes, que es que no lo han tenido. Y viene un temporal como el que ha venido, y además esas casas que la mayoría están hechas de barro, porque no es ni cemento.
Entonces, cuando entras allí y ves aquello, ellos están acostumbrados, pero si tú lo ves desde afuera y entras en una situación como esta, te queda impresionado. Pero ¿cómo es posible que puedan vivir estas personas aquí? Las humedades, los olores, el techo que casi se cae, el que tenía escayola estaba en el suelo, los servicios estaban embozados, que toda la porquería salía por los servicios, por los váteres. En fin, y bueno, esta señora, esto hay que motivarla, estas familias tienen que irse de aquí. ¿Por qué? Porque esas casas, viene un temporal más como este y se cae, es que se derrumba porque no tiene fundamento para soportar un temporal como este. Entonces, ahora que San Roque estamos en la buena situación de que se están haciendo tantas viviendas, tanto de protección oficial, de alquiler y de adquisición libre, tenemos que trabajar para que esas familias puedan acogerse a este proyecto de viviendas nuevas y vivir un poquito más decente de lo que viven ahora. Pero después nos encontramos con ese problema que decía al principio, es que muchas de las familias, aunque esté así, no quieren irse de ahí. Tenemos algunas familias que ya se ha intentado varias ocasiones y que prefieren vivir como están viviendo a irse a un sitio más ordenado. ¿Por qué? Porque la sacamos de su entorno, la sacamos de lo que es su mundo. En Guadarranque también tenemos familias de esas, que viven en un sitio que se inunda todos los años, se le ofrece en calle, se le ofrece en casa y no se quieren ir. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, son 3 meses de invierno, lo paso 3 meses mal, pero después estoy en la playa y lo paso estupendamente durante el resto de los meses del año. Pero es que cuando lo ve, yo me quedo impresionado y me causa pudor hasta que trae, pero Dios mío, ¿cómo pueden vivir esta gente así? Y yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer durante muchos años y convencer, y sobre todo, que es a lo que también algunas veces se ha dicho, tenemos que ser mucho más vigilantes en que se cumplan las leyes en el sentido de que no se puede construir en todas partes, porque al final es un perjuicio para todos, tanto para esa familia como para la administración que tiene que solucionar el problema porque no se ha llevado a cabo las licencias correspondientes para poder construir donde se debe construir y no en otro sitio. Sí, porque además de los técnicos de asuntos sociales, yo sé que están visitando las casas técnicos de urbanismo para ver en el estado que está la vivienda, y yo después de ver algunas, yo creo que las estructuras están afectadas, incluso en algunos casos están afectados los cimientos. No sé, yo no entiendo, la verdad, no entiendo, pero cuando uno ve que el agua ha entrado por la pared o que ha entrado por el suelo, pues dice, esto cómo debe estar todo esto. Me imagino que en este caso, si los técnicos de urbanismo pueden tomar, o sea, el ayuntamiento a través de informe de urbanismo puede tomar alguna decisión al respecto. Vamos a ver, se ha ido, creo que ya han terminado, se ha ido casa por casa, un técnico de asuntos sociales y un técnico de urbanismo. Se hacen 2 expedientes, un informe en la situación que se encuentra la familia desde el punto de vista social, y por otra parte la situación que se encuentra la vivienda, no debido a lo que ha ocurrido, sino también cómo está la vivienda. Y entonces ahí tendremos que tomar decisiones y habrá que decirle a algún vecino, usted aquí no puede vivir más. Y si usted quiere vivir aquí, tendrá usted que asumir una responsabilidad, que no será el ayuntamiento, porque es que esto se viene abajo. Porque de tanta agua, eso cala, y no solo entra por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda, o sea, entra por todos lados. Y efectivamente, como decíamos antes, esas casas, la mayoría de ellas no tienen fundamento, es que no tienen cimientos, están hechas con piedra y barro. Y eso, naturalmente, después de 150 años que tiene alguna de esas casas, pues ya no resiste. Y entonces podemos tener desgracia. Que no quita que hay otras casas colindantes que son verdaderos palacios. Sí. Eso también lo hay. Hay una casa que contrastaba en la misma calle, una casa y la de al lado, parecía que eran 2 mundos distintos. Alcalde, un momentito, se están hablando de muchas ayudas. Ahí me